tanto el turismo como el ámbito de la construcción y cómo se ha ido desarrollando, es una cosa que está muy intrínseca en mi trabajo, en tanto que los materiales que utilizo muchas veces están vinculados a la construcción. La gran mayoría de mi trabajo forma parte de cómo la tecnología nos influye como seres humanos en nuestra manera no solo de pensar, sino como de actuar, de interactuar entre nosotros, de relacionarnos, de sexualizarnos. ¿Y cómo la incorporo? Pues realmente intento entender cuáles son como esos elementos importantes, ¿no? O fundamentales dentro de lo tecnológico que han sido trasladados desde el mundo, digamos, real, o lo que entendíamos anterior, como, o sea, antes de lo digital, como el plano de lo real, y cómo se han ido incorporando. Ese desmenuzar, ¿no? De trasladar, o sea, esa traducción de una cosa a otra es lo que particularmente me interesa. Ahora, por ejemplo, en los últimos meses he estado trabajando con impresión 3D, que era algo que no había hecho previamente, y quiero seguir explorando eso. Pero, por ejemplo, la IA es una cosa que utilizo constantemente, o sea, diariamente, para diversas cosas, no simplemente en mi trabajo, sino también en mi cotidianidad. Y luego, bueno, pues he hecho piezas también de dejar, por ejemplo, mi teléfono móvil con libre acceso a los espectadores. He hecho diferentes piezas que tienen que ver con la tecnología y con esos diferentes lenguajes que se dan dentro de lo tecnológico. Entonces, todo eso está presente porque para mí es como el inicio un poco de mi obra y hacia dónde se dirige, ¿no? La tecnología es uno de los motores principales y uno de los elementos más importantes en mi trabajo. Que hay dos momentos importantes en mi trayectoria. El primero es cuando hice el máster, creo que ahí es donde empecé verdaderamente a trabajar con la tecnología, pero tuve acceso al estudio que tengo en Granada con Jesús Zurita a través de Simón Zabel, que fue profesor mío de instalación, y luego pues el otro fue el año pasado cuando me dieron la beca Fulbright y tuve la oportunidad de irme a Nueva York y ahí se me abrió un mundo completamente nuevo y diferente. Empecé con fotografía y texto sobre todo y realizando algunos vídeos, y poco a poco pues me fui interesando mucho más por la escultura y por la instalación. Realmente hago instalación porque eso me permite trabajar con cualquier tipo de disciplina, no me tengo que comprometer con ninguna en particular. Entonces eso hace que las ideas puedan adaptarse a los materiales y al formato que necesiten. Creo que la gran mayoría de las influencias que sostengo no vienen simplemente como del arte en sí, sino de la cotidianidad y de la observación del día a día y de cómo se construye en sí en realidad el mundo. El ir por la calle, el ir paseando y de repente encontrarte ante cosas que te pueden interesar y cómo eso se puede aplicar o extraer de lo cotidiano para llevarlo a tu trabajo. Es algo como que cambia en función de la ciudad en la que estás, del país en el que estás, y ahí encuentras pues elementos muy ricos que de otra manera no podrían, ¿no?, utilizar. Otra cosa que me encanta son las ferreterías industriales, ¿no?, por poder analizar todos los materiales que hay ahí que están creados como para algo concreto y darles ese otro uso, ¿no? Como artistas, Félix González Torres, y otro es Sofical. Yo vivo muchísimo en el cine y de la literatura, y para mí son como las dos fuentes principales de inspiración. Todo parte un poco de un análisis teórico, pero que no es teórico per se, que también tiene la parte de la experiencia y de cómo veo como que la sociedad va evolucionando, o sea, pues todas las herramientas que se implementan en las redes sociales, cómo las nuevas generaciones o mi generación las utiliza, que estén vinculadas a conceptos que si no estás dentro, digamos, de ese ritmo de consumo digital, no formas parte o no entienden. Para mí es una fuente de donde bebo también para después pensar, ¿no?, reflexionar sobre cómo está afectando a mi comportamiento, y de ese análisis empiezan a surgir como ideas o maneras de cómo eso se puede plantear. Para mí lo táctil y el seguir haciendo de manera, digamos, más natural sigue presente. Pienso cuáles son mis carencias en todos estos ámbitos. Al final yo no soy ingeniera, entonces hay muchas cosas en las que me quedo corta y tengo ideas, y luego pues puedo hablar con otras personas que sí que tienen esos conocimientos para que me ayuden a ver cómo
cómo puedo hacer que sea posible la idea que yo tengo, ¿no? Para mí siempre lo importante es como la idea inicial y de dónde eso nace, y a partir de ahí intentar encontrar cuál es la forma más óptima, ¿no? O que mejor funciona de llevar a cabo esa idea. A mí hay dos cosas de mi trabajo que son las que más me interesan. Una es el proceso y cómo evolucionan las obras hasta que doy por finalizado, y luego el crear la instalación, el analizar el espacio, porque es verdad que al hacer instalaciones lo que me interesa de ellas es estudiar el espacio y ver cómo encajar esas piezas en ese lugar, no para acentuarlo en realidad, sino simplemente para revelarlo. Creo que las instalaciones es una cosa más adaptada quizá a nuestra época, en el sentido de que envuelve más de esa especie de diálogo entre el espectador y la obra y el espacio, que quizá antes no era tan necesario, en el sentido de que ahora necesitamos que sea todo más dinámico, ¿no? Estamos más acostumbrados a esa sobreexposición. Por lo tanto, pues es diferente, pero no creo que sea como mejor. Simplemente lo incorporo en cómo eso afecta a mi cotidianidad y cómo me sirve, ¿no? Pues supongo que la calma, también el encuentro, ¿no? Con lo bello que a mí me parece el lago y todo ese doble efecto que genera con la luz, con el propio paisaje, o sea, cómo se doblega y se mueve, ¿no? Por una parte y por otra se queda estático, y cómo eso pues tiene que ver con lo que estoy haciendo precisamente ahora. Yo venía un poco como sin ningún tipo de expectativa, y eso también creo que ha sido muy agradable, porque al final adentrarte como en un entorno natural como este creo que no funciona para todo el mundo. Para mí ha sido como una grata sorpresa el poder formar realmente parte de eso, encontrarme los ciervos cuando voy paseando o corriendo. También pues, ¿no? Cuando salgo a correr, cómo cambia de correr en una ciudad, aunque sea en un parque, a cómo cambia a correr en el bosque. El silencio, las estrellas, creo que es de lo que más. O sea, el poder volver a ver las estrellas en el cielo de esa manera ha sido impresionante. Aquí es como súper evidente cómo va transcurriendo el tiempo y lo rápido que todo se ha puesto rojo, y la belleza que tiene ese rojo cuando miras hacia arriba, o sea, no simplemente en los árboles, pero también cuando vas por el suelo andando. Entonces eso sí que, por ejemplo, me ha parecido como muy interesante, cómo poder llevar esa sensación, que en realidad más que color o forma o lo que sea, tiene que ver con la sensación de algo que a mí ahora mismo me evoca a un momento en el que hace mucho tiempo de mi vida que no tengo, sea más vinculada a la infancia, en tanto que aquí estoy más tranquila, ¿no? Entonces tengo como esta especie de paréntesis entre el pasado y el futuro, ¿no? Y entonces estoy aquí y estoy viendo cómo cambia. Mi obra principalmente es una obra feminista. Hay dos cosas fundamentales que forman parte de la obra. Uno es la lucha de clases, el feminismo, y cómo esto se incorpora a cómo la tecnología influye en nuestra cotidianidad. Y a través de mi obra yo lo que intento es que pueda haber una identificación. El trabajo de otras mujeres me ha servido como para poderme identificar y entenderme mejor de dónde vengo, poder construir mi identidad. Que hay un mundo narrativo, creativo y artístico en el que yo puedo formar parte, me puedo identificar, y a partir de esa identificación mejorar en mi cotidianidad, entenderme, conocerme de una manera mejor, y por supuesto reivindicar y seguir luchando, ¿no? Por los derechos de las mujeres. Creo que Internet es una herramienta que hay que saber utilizar y que es un arma de doble filo, que sí hay una comunicación real y se han despertado muchísimos movimientos que han sido relevantes, aunque otros muchos no se están haciendo caso desde los gobiernos que se tienen que hacer, como por ejemplo sería el caso de Gaza, ¿no? En este sentido, a ojos de todos está habiendo un genocidio, y sin embargo, pese a que hayan un montón de imágenes y un montón de información, y eso lo estamos viendo todos, y no está sirviendo en realidad para frenar esa guerra. También con el cambio climático, es decir, sí, están habiendo muchos avances, pero no los suficientes, ¿no? Como debería hacer para la cantidad de quejas y movilización que está habiendo
de manera digital. Y luego creo que en el ámbito del feminismo, creo que sí, que a raíz del Me Too o en su momento lo de Black Lives Matter, cuando en plena pandemia, pues eso sí que fue de repente un cambio de un antes y un después. Pero que haya un antes y un después no significa, o sea, significa una pequeña mejora, no un cambio drástico y un cambio real, que en realidad es lo que debería hacer. Igual que el arte sirve para que nos podamos identificar, y a mí descubrir, por ejemplo, la literatura, o sea, creo que a mí y a muchas mujeres nos ha servido como conectar con la literatura hecha por mujeres. Esto pasa exactamente lo mismo. Al final, saber que hay un soporte de las chicas de internet es un espacio de seguridad, y así supongo y entiendo que pasa con otros colectivos que empiezan a tomar y a tener visibilidad y a poder acudir a ellos para tener ese espacio en el que identificarse. El contenido de mi trabajo suele estar en internet y yo siempre voy hablando como del proceso a través de los stories. Yo creé en la pandemia una web que era como tener acceso a mi ordenador, como estar en el escritorio de mi Mac, y permitía acceso a cosas privadas de mi trabajo, podías dejar mensajes. Había quizá una manera más dinámica de entender mi trabajo. Yo creo que sí que es visible por lo menos mi activismo en mi cotidianidad, que es al final lo importante, no simplemente en mi trabajo. Y luego dentro de mi trabajo creo que hay muchas maneras de leerlo, y nunca mejor dicho, porque también el texto es uno de los pilares, y eso siempre está presente para que el espectador pueda entender. La tesis en realidad es un estudio de cómo la familia y la tecnología han influido en la construcción de la identidad de las mujeres en España en los últimos 20 años, ¿no? En plan, el pre-internet y el post-internet, cómo ha afectado a las mujeres de nuestra sociedad. La verdad, estoy muy contenta con mis dos compañeras y con Javi. Muy interesante, creo que la mezcla en cuanto pues, a edad y nacionalidad. Y creo que de ambas he aprendido un montón. Y creo que en cierta forma entre las tres tenemos pequeñas cosas que compartimos, digamos, dentro de la obra, solo que mirado de diferentes formas. Y cómo nos hemos servido, creo que cada uno, tanto como los materiales que hay aquí ya presentes, como por ejemplo de la idea de la sombra, que creo que en realidad todas un poco trabajamos con esa fragilidad, la idea de la construcción, aunque cada una de nosotras en disciplinas un poco diferentes. Y luego creo que a nivel humano pues también son dos personas maravillosas y atentas, y creo que eso es como muy, muy bonito. Es verdad, también como vengo de Nueva York, necesito un poco ese encuentro, ¿no? con la ciudad de Berlín, en este caso, porque es también como lo que más cerca pilla del Museo Gavarrón, Parque de Esculturas de Bessenberg. Está como a unas 2 horas de Berlín y me ayuda un poco también a desconectar, o sea, es decir, me encanta que haya esta tranquilidad, pero también como la posibilidad de encontrarme un poco con la sociedad, más allá de eso. Venía también de un ritmo muy frenético de trabajo a muchos niveles, y una parte de mí estaba como expectante de encontrarme con esto. Creo que para mí lo mejor, o de las mejores cosas, ¿no?, de bienvenida, fue llegar y encontrarme con tener un apartamento para mí sola y tener la posibilidad de tener ese espacio, que previamente no lo tenía, y sí que era una cosa que echaba de menos. Y luego, pues bueno, lo que me ha servido también para empezar a escribir la tesis, a asentar un poco, ¿no?, ese frenesí de la obra, que casi no tenía tiempo de pensar o de sentarme a reflexionar sobre qué es lo que verdaderamente quiero pintar, o qué quiero hacer, o con qué materiales quiero trabajar, porque al final también tenía ahí unos deadlines muy concretos. Y aunque aquí obviamente también está el contexto, ¿no?, y el entorno, pues te permite que tengas ese momento de respirar y de poder hacer, ¿no?, una rutina en la que no hay como urgencia por acabar la jornada.
La verdad para mí fue una grata sorpresa encontrar que tenía un espacio propio de intimidad, ¿no? Que al final creo que es muy importante para producir. Me interesó mucho que estuviese el estudio de escultura de uno de los artistas, donde podías ver como todo el proceso de trabajo, ver todas las fases, digamos, de producción, de cómo se hace el molde, el vaciado, de dónde sacaba las referencias. Una escultura así dorada, como en forma de espejo, como si fuese como una especie de peonza o algo así. Me parece muy interesante, sobre todo cómo contrasta, pero al mismo tiempo cómo se adapta al contexto, ¿no? Natural, porque en realidad no esperarías encontrarte una cosa así en un bosque y de repente dialoga perfectamente. A ver, para mí el deporte, o sea, desde que lo practico, a mí me sirve muchísimo para aclararme, para desfogar también muchas veces y creo que incorporarlo a la cotidianidad intenta desahogar el día y cómo favorece también a la concentración en el momento en el que he empezado también a practicar, lo que quizás ha sido momentos de mucho estrés y cómo me ha servido para canalizar, bueno, pues la cotidianidad. Y la verdad es que aquí cobra otra dimensión. Es muy interesante, pero es rara porque estos días que hemos estado corriendo juntos también para mí ha sido otra cosa diferente porque no la había hecho antes, pero sí que de la otra manera no sentía tanto como ese acompañamiento a como lo sentía en Nueva York, por ejemplo, que al final estás en el parque y corres con más gente y piensas, estamos aquí todos luchando por lo mismo. Y como, claro, pues cuando vas por el bosque y corres solo, al final no tienes, estás tú, pero también creo que es un momento muy bonito y también no lo pensaba de, bueno, está muy bien compartir el correr con alguien, pero también hay momentos en los que yo necesito correr sola y me apetece, ¿no? Como darme eso. El proyecto que estoy haciendo aquí es el mismo, es una continuación y es una continuación del proyecto que vengo desarrollando en Nueva York en relación a mi tesis doctoral. Entonces, digamos que la estructura inicial parte de un poema de mi padre, que en realidad no es un poema, pero es algo que yo he tomado como si fuese un poema, y entonces estoy reinterpretando esa poesía, no solo la poesía, sino como pedazos, ¿no? De verdad que han quedado de mi vida. La poesía habla bastante de las flores y de, pues, bueno, el transcurso, ¿no? Que al final eso pues, lo puedes vincular a muchísimas cosas. Tiene que ver con el tiempo, da igual si es de vida, de muerte o de lo que sea, pero es el tiempo. Y pues empecé a pintar flores. Y aquí pues simplemente lo que estoy haciendo es incorporar el gran formato, que es algo que nunca he trabajado y quiero ver cómo mi cuerpo se relaciona con el gran formato. Pero la idea principal de esos cuadros, que esto se relaciona con la manera en la que yo trabajo con el espacio. Es decir, si a mí me interesa acentuar todos esos espacios que están escondidos y que la gente normalmente no se fija, en estas pinturas pasa un poco eso. Es decir, hay una pintura, está tapada y cubierta con el plateado, que tiene ese carácter de embellecer algo, ¿no? Pero que al mismo tiempo algo que tú has querido tapar. Esto tiene que ver con ese querer mostrar algo, pero al mismo tiempo esconderlo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comportan en este formato. Las flores que traigo impresas en 3D ya las imprimí en Nueva York y ahora lo que estoy explorando aquí es si quiero que sigan siendo un objeto en sí mismo de manera individual o si quiero hacer una escultura más grande o no. Y quiero explorar también con estos claveles que tengo aquí, que estoy esperando a que se sequen del todo para pintarlos como con spray y quizás hacer una escultura más grande que forme parte como de la instalación. De todos modos, lo que estoy haciendo es un poco como producir cosas que ya tenía un poco en mente o que de repente se me han ido ocurriendo, ¿no? En el transcurso de estar aquí, y una vez que acabe todas las piezas, pues ver cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Que también es otra de las cosas, otra de las conclusiones a las que estoy llegando
de cómo en todas estas instalaciones al final todos esos objetos de alguna manera tienen una personificación, ¿no? Es como que los puedo identificar con algo y entonces como que me empieza a interesar muchísimo el diálogo que tienen y qué pasa cuando son solo una unidad o cuando de repente conviven entre ellos y cómo cambia de tener esos objetos en Nueva York a tenerlos aquí. No sé, estoy un poco como en ese momento y ahora pues he traído materiales nuevos que he encontrado porque al final aquí hay mucho bagaje, no simplemente industrial, pero también de diseño, ¿no? Entonces, pues algunos materiales que he visto que se utilizan para la construcción, que también se utilizan pues, para crear esas maquetas y los he traído y quiero explorarlos un poco, incorporarlos a las esculturas. Que probablemente sí, pero que también todo necesita como un poco de tiempo de macerarse, porque no simplemente porque vivimos mega acelerados, sino porque obviamente yo también. Y es un poco eso, ¿no? Como que vengo con la resaca de no haber superado una cosa y estar en otra, entonces aún tampoco, o sea, obviamente eso va a tener un impacto porque en muchos segmentos de mi vida, no simplemente el artístico, esto era lo que necesitaba. Por supuesto va a tener un impacto y va a tener una repercusión que la sabré, pues no sé, igual dentro de 5 meses, cuando mire para atrás y diga, ah, pero sí, o sea, en la cotidianidad, en, pues yo qué sé, salir ahora antes de que anochezca, salir a pasear, no sé, o sea, sobre todo para mí yo creo que lo más importante al final es la intimidad, ¿no? Que es algo que muchas veces cuesta tener y el tener este espacio en el que estás al final tú solo, pero luego hay gente y lo puedes compartir y hay silencio y hay, ¿no? Y también lo que hablábamos antes, que al final quieres jaleo, pues te vas a Berlín y puedes acceder a otro tipo de vidas diferentes. A nivel artístico, sí, lo del gran formato creo que ya es un cambio, ¿no? Un antes y un después, y ahora igual de repente me convierto en pintora, no lo sabemos. No se identifica del todo conmigo, o sea que ahora este proceso está bien, pero que estoy más vinculada con la escultura, ¿no?